charla. Sean todos bienvenidos y sintámonos cómodos. Recordemos que ante la presencia de Dios no puede haber nada mejor que su paz, su tranquilidad. Olvidémonos del mundo, de los afanes, del recorrido, de todo lo que está pasando ahora mismo. Y centrémonos, entreguemos ahora mismo nuestro corazón a Dios. Vamos a recordar un poquito lo que es la Escritura, la lectura bíblica que se leyó. ¿Quiénes se acuerdan de la lectura bíblica que se acaba de leer? Isaías 58, 8:20, ¿verdad? Isaías, ¿qué decía Isaías 58, 8:20? A la ley y al testimonio, si no se dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Será verdad eso? ¿Será cierto que a la ley y al testimonio, si no se hable conforme está escrito, podemos nosotros poner o interpretar la Biblia como nos parezca? Los invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por este día. Agradecemos infinitamente, Señor, porque tú fuiste sabio y desde la fundación del mundo tú pensaste en que el hombre iba a necesitar un día, no solo para descansar y para que su mente pueda ponerse en orden, su cuerpo pueda relajarse. El día fue establecido especialmente para que nosotros podamos tener un encuentro contigo. La comunión que tenemos que tener tiene que ser constantemente, aún en nuestras caídas. Cada caída tiene que ser gloriosa nuestra levantada. Y el día sábado tú lo hiciste para que nosotros vengamos y nos encontremos contigo cara a cara como Moisés. Padre, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones y haz todo conforme a tu santa y divina voluntad. Bendito seas, Padre, y gracias por tu Hijo Jesús, y en su nombre te lo pedimos. Amén. ¿Quiénes se acuerdan? Vamos a tratar de recordar un poquito de lo que se habló en el campamento. Un tema o una introducción, como dije yo, en el campamento. Porque lo que di ahí prácticamente fue como una idea. Y en eso se hizo, bueno, yo lo nombré guión, no lo quise poner drama. Cuando pasaron los tres muchachos y ellos hicieron una interpretación de algo que había pasado. Quiero hablarles un poquito de eso para poder entender. El tema que yo titulé en ese entonces se llamaba Golpes Misteriosos. Ahora mismo el tema lo he extendido y quiero aclarar un poquito al respecto. Lo que pasó en ese entonces, la interpretación que los jóvenes dieron en ese guión fue algo real. Algo real que pasó en la ciudad de Columbus, Ohio. La primera iglesia adventista de Columbus, Ohio, situada en Worthington, Ohio. Los tres jóvenes, como dije yo, los tres jóvenes se conocieron y comenzaron a relacionarse, cada quien con sus ideas. Uno era director de música, director de escuela sabática, era, ¿qué otro cargo tenía? No me acuerdo muy bien, pero el otro predicaba y era uno de los diáconos. Y la otra persona era un miembro visita. ¿Qué pasó? Ellos comenzaron a hacer sus planes, comenzaron a relacionarse con personas del mundo, comenzaron a asistir a las discotecas y fue un desastre total. La iglesia se dio cuenta y obviamente cuando una persona está en eso, la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto al respecto. Y bueno, la iglesia se reunió, la junta se reunió, le quitaron los cargos, pero el punto no fue prácticamente, el más grave no fue eso. El punto principal y que siempre todos hemos visto es que cuando un joven comete un error, lo primero que surge es esto. Es lo primero que surge. Y obviamente se puede entender eso como pecadores, como que tenemos la tendencia al pecado y tenemos el yo aún dentro de nosotros. Eso pasó. Y les quiero decir que uno de esos jóvenes era yo. Eso sucedió en el 2007. Fue una de las peores experiencias que yo pude experimentar en mi vida. No tanto por la caída, sino por el señalamiento que las personas dentro de la iglesia nos hicieron.
fue triste. Algunos hermanos que estaban en la junta salieron llorando ese día de la junta y una de ellas se acercó a mí llorando. Y no tanto por la disciplina o por que nos habían quitado los cargos, sino por la actitud de los hermanos. En vez de entender a los jóvenes, en este caso, en vez de entendernos, comenzaron a criticarnos. Es triste, y escuchen bien lo que les voy a decir, cuando usted comienza a criticar a un joven pretendiendo que su espiritualidad está alta, tenga mucho cuidado. Las personas que nos criticaron y nos juzgaron, ahora están fuera de la iglesia. O sea, no porque lo estoy diciendo, prácticamente cuando estamos mal en nuestra vida espiritual, eso trae consecuencias. Y el tema, ¿cómo se titula? Los golpes misteriosos. Quiero aclarar algo, hermanos. Quiero aclarar algo. Por favor, yo en este tema no quiero atacar a la iglesia adventista. Para mí la doctrina es clara, la conozco. Nací y crecí y conozco todo el mensaje, la doctrina. En ningún momento yo he dicho que la iglesia adventista es Babilonia y no lo voy a decir porque no es verdad. Pero lo que sí puedo decir es que dentro de la iglesia adventista, dentro de la organización, hay babilonios. Y ahora muchos predicadores han pronunciado el nombre de que están los jesuitas, hay muchos Illuminatis, los masones, los logos y todo ese tipo de cosas. Bueno, estoy aclarando antes yo no voy a atacar a nadie ni a la iglesia adventista. Es el pueblo de Dios hasta que Dios decida. Isis, Horus, Set. Vamos a ver dónde están esas tres letras. Donde quiera ustedes van a ver esas letras. Y más que todo van a comenzar a ver y a conocer dónde está el ojo de Horus. O en qué partes está el ojo de Horus. El tema se titula Golpes misteriosos y lo sorprendente de la nueva era. Estaremos en ese tiempo. Vamos a leer algunas cosas. Dice, y cuando os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y bisbisean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estaba estudiando un poquito en las enciclopedias de qué significa bisbisear o susurrar. Y bueno, susurrar es hablar a una persona en voz suave. Susurrar, despacito. Y bisbisear dice hablar sin voz, o prácticamente es como hacer señas, insinuando algo que se pueda entender, sin seña. Dice, y luego dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En Efesios 6:12, podemos leer. Si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, vamos a tratar de avanzar porque yo sé que el tiempo está avanzando. Efesios 12:6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo. O sea, contra Satanás, contra todo espíritu satánico. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 608 dice, muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puede negarse y serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación de lo divino. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en la iglesia, no en la calle, en la iglesia, dentro de la iglesia, dice, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejará sentir en las iglesias la influencia de los ángeles malos, no de los ángeles de Dios, los ángeles perversos. Los predicadores populares no pueden resistir con éxito el espiritismo, no tienen nada con qué proteger a sus rebaños de sus influencias nefastas. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerán sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado
La verdad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Está equivocado eso? ¿Están pisando la ley de Dios? ¿Lo estamos mirando? ¿Se está viviendo prácticamente eso? ¿Qué es lo que decía el texto? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y dice ahí que se está pisoteando lo que es la ley de Dios, la verdad. Y preferido las fábulas. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas. Los múltiples errores, herejías y engaños de estos pastores, de estos postreros días, no solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser, ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos analizar cada una de las preguntas de lo que estamos leyendo ahora mismo. Y necesitamos pensar, ¿será que está pasando eso ahora mismo, hoy en día? Porque normalmente cuando decimos este tipo de cosas, lo primero que pensamos es, los del mundo. Comenzamos a criticar las iglesias vecinas, la siguiente iglesia. Los hermanos aquí, los otros hermanos, este hermano. Comenzamos a atacar. Pero ¿qué pasa con nosotros? La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche, para que el pueblo de Dios para el pueblo de Dios será una noche de pruebas, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios, la luz de Cristo. Tenemos esperanza todavía en ello. O sea, Dios no nos va a dejar solos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán la herejía más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros tiernos sentimientos. ¿Dónde trabaja prácticamente el enemigo con las personas? Hagan de cuenta en esto o pónganse a pensar. ¿Dónde dice nuestro más tierno sentimiento? A veces caemos en la trampa de Satanás en comenzar a pensar en nuestra niñez. ¿Cómo fue nuestra niñez? De hecho, en uno de los sermones que escuché en la radio esta semana que pasó, era uno de esos. Fue un testimonio de dos parejas que estaban dando el testimonio. Entonces, ellos estaban trabajando o dando a entender a las personas que trabajan con sus sentimientos y que comienzan a retroceder del presente al pasado. Si la persona tiene 50 años, comienza a retroceder 50 años, lo que le pasó cuando era niño, lo que me hicieron, si la golpeaban, lo abusaron o lo maltrataron, lo despreciaron y todo eso. Y comienza una rutina. La persona comienza a deprimirse. Esas son trampas de Satanás que Satanás le pone prácticamente a la persona para que la persona comience a dudar del poder de Dios. Dice, a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía, y hará milagros con el fin de sostener sus asertos. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que le hiciera ¿a quién? A Eva. ¿Qué es lo que le dijo a Eva? No moriréis, no moriréis, seréis como Dios, como dioses, serán abiertos vuestros ojos. Y el profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Les quiero hacer una pregunta. Normalmente cuando hablamos de espiritismo, lo primero que pensamos es los mediums, los que leen la mano, los que lo anuncian en la televisión, que el tarot, las cartas o los brujos, o pensamos en eso, en cosas que normalmente son muy comunes. ¿Estará afectando el espiritismo al pueblo de Dios o a la iglesia adventista? ¿Lo quieren descubrir? ¿Sí o no? Lo veo inseguro, lo veo como que sí. Perfecto.
Satanás obrará con potencia y con todo engaño de iniquidad. Según de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Los golpes misteriosos. En 1800, el 31 de marzo, creo, de 1848, sucedió algo. Recordemos una cosa, cuando Dios hace algo, cuando Dios planifica y hace algo, tiene una persona o un espíritu, obviamente Satanás, que siempre quiere imitar. Satanás nunca puede hacer algo original, él siempre imita. Él siempre trata de imitar lo que nuestro Dios siempre hace y trata de deteriorarlo. ¿Qué pasó en 1848? Es la casa donde se escucharon los golpes misteriosos. 31 de marzo de 1848. El siglo XIX. Vamos a comenzar con eso. El siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? La fecha, 1848, 31 de marzo. Las hermanas Fox. Unos extraños golpes en casa de la familia Fox causaron sensación en todo Estados Unidos de ese tiempo. Y recordemos que en ese tiempo la nación no era tan grande, era muy pequeña. Muchas personas los consideraban como la prueba de comunicaciones entre vivos y muertos. Y volvemos al texto anterior. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Eva? No moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. ¿Comenzó a meter el espiritismo ahí? Sí. Comenzó a decirle de que la persona puede comunicarse con los muertos. Ahí comenzó todo prácticamente eso. No puedo ver muy bien lo que dice ahí, pero vamos a tratar de leerlo acá. Oh, gracias. Dice la señora Fox, Margaret y John Fox, los padres. Esta familia eran 7 miembros de la familia, pero se involucraron nomás 2 personas. Los que saben la historia, 2 personas, y obviamente los padres que también estuvieron involucrados al principio. Dice, Catherine y Margaret Fox fueron el foco de los golpes paranormales que se iniciaron en Hydesville en 1848. Según las chicas, los golpes afirmaban que ellas habían sido elegidas para convencer al mundo de que había una vida después de la muerte. Cuando las Fox fueron a Rochester, a casa de su hermana Lea, los ruidos se trasladaron con ellas y hasta se manifestaron a bordo del buque a vapor donde ellas viajaban. Prácticamente, en realidad, Satanás eligió esa casa que vimos ahorita y a esa familia. ¿Y qué comenzó a surgir ahí? Si ustedes pueden leer primeros escritos, en primeros escritos la hermana White habla de ello. Los golpes misteriosos y lo que surgió. Vamos a seguir leyendo al respecto para que... Las niñas oyeron los golpes y trataron de hacer un ruido parecido. ¿Qué es lo que prácticamente, según la historia, sucedía? Los espíritus hacían golpes. O con los dedos, o cualquier tipo de ruido. Las niñas trataron de hacer ruidos parecidos, chasqueando los dedos. La historia sigue diciendo que prácticamente al principio eran golpes, o como que caminaban, pero dice, chasquean los dedos. Katy, la menor, dijo, señor Slipfoot, haga como yo hago. Ella trataba de comunicarse con el espíritu y hacía eso. Y dice, golpeando las manos, el sonido dio inmediatamente la misma cantidad de golpes. Cuando ella se detuvo, el sonido cesó un rato. Entonces Margaret, la hermana mayor, dijo en broma, no, haga como yo, o sea, como yo estoy haciendo. Cuente 1, 2, 3, 4, golpeando las manos al mismo tiempo, y los golpeteos volvieron como antes. Esto lo escribió la hermana White. El 24 de agosto de 1948 vi que los golpes misteriosos eran efecto del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Era su obra y la realizaba de distintos modos. Era su obra y la realizaba en ese entonces de distintos modos. Ahora pensemos, más adelante vamos a ver cómo se realiza hoy en día. Dice, sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios.
Dijo el ángel, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los... ¿Han de ir a los vivos? ¿Han de ir los vivos a los muertos, a consultar a los muertos? Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, ¿recurriréis a los muertos? Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben. No solo prácticamente podemos decir que el espiritismo se manifiesta de esa forma. Ir a los mediums o ir a los que leen las cartas para comunicarnos con un muerto, que es lo otro. Vamos a investigar de qué forma también el espiritismo nos está afectando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en todo. Sigamos. Lo que sucedió a la familia Fox, si la apariencia no nos engaña, fue el acontecimiento más impactante de la historia de la humanidad en el siglo XIX. Una prueba concluyente de que el ser humano se puede comunicar con los espíritus de los muertos. En la Biblia hay algo similar. Primera Samuel 28. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga... Yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas estos espíritus apelarán a nuestro más tierno sentimiento. ¿Qué pasó con Saúl? Estaba confuso, había desobedecido a Dios y él sabía perfectamente la consecuencia y en vez de volver a acudir a Dios para poder tratar de solucionar el problema, ¿qué es lo que hizo? Buscar una brujo. ¿Y qué? ¿Cómo trabajó? Con sus sentimientos, en este caso, de simpatía, y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar preparados para resistirles con la verdad pura de las Sagradas Escrituras, de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonio. Sabemos perfectamente bien eso. En 1890, después de 1848, ¿algunos han visto una tabla parecida? Vamos a leer un poquito rápido de eso. El tablero, Ouija, tiene un origen impreciso, situado en la moda espiritista que inundaba Occidente hacia finales del siglo XIX y dio lugar el 28 de mayo de 1890, declarando al mundo estadounidense o al estadounidense Elías como su inventor y a William y a Charles como titulares. Las inventaron realmente como algo sencillo. Muchas planchitas o tablas, parlantes, para comunicarse con los espíritus que circulaban en Europa y en Estados Unidos. En 1848 se destapa una guerra contra el pueblo de Dios. Comienza en Estados Unidos, en New York. Y eso comenzó a regarse en todo Estados Unidos y Europa. Veamos qué más sigue. Pasemos al siglo XX. Comenzó uno de los personajes que dejaría huellas fatales en niños, jóvenes, adultos, ancianos en América y todo el mundo. Walter Elias Disney, el famoso Walt Disney. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Estados Unidos. Walt Disney fue un hombre de una infancia difícil. Desde muy pequeño recibía palizas brutales de su padre. Casi a diario. Ello hizo que la confianza de Walt en sus padres fuera deteriorándose poco a poco hasta que perdió completamente la confianza en su propio padre. Desde entonces todo lo que dependía o salía de él reflejaba lo que tenía en su interior. Ejemplo, el desprecio, la violencia, el maltrato, espiritismo, falta de confianza, soledad,
y falta de amor. Y bueno, leemos otra vez Tesalonicenses. Satanás obrará con poder, con todo engaños de iniquidad. Vamos a ver de qué manera. No meterás abominación en tu casa, porque no sea anatema, o sea, no sea maldito, como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, o sea, es maldito. Vamos a poner, si puedes poner el primer video, por favor. Las famosas caricaturas que están dentro de nuestras casas. Lo que ha educado prácticamente a muchos de nuestros hijos. Y que aún en día, en ese entonces, cuando comenzó prácticamente todo eso, eran caricaturas inocentes y muy bonitas, coloridas y muy llamativas, que hacían reír a los niños, bueno, a todos los que la miraban. Lo mirábamos, perdón, gracias. Porque también había muchas caricaturas que a mí me encantaban. La famosa caricatura de Dragon Ball Z. En ese entonces, cuando comenzó a salir, una de las mejores caricaturas. Cuando uno comienza a descubrir el significado de todo eso, dice, ¿en qué estuvimos metidos? La iglesia satánica en Estados Unidos ora y ayuna al diablo. ¿Cuál es el propósito de ellos? El propósito de ellos por lo cual le ayunan y le oran al diablo es por un asunto importante. Dice, destruir a todos los ministros cristianos. Destruir a todos los cristianos. Destruir a todos los niños y jóvenes del mundo. Todo prácticamente es el asunto contra el pueblo de Dios. Importante situación. Estaba estudiando, estaba viendo alguna información de artistas mundanos, como lo podemos decir, que los artistas del mundo no permiten que sus niños no miren televisión. Interesante, ¿por qué? Ellos están en el mundo de la televisión y saben las tonterías o las cochinadas prácticamente que se hace de allí y lo que se proyecta para el mundo. Tengo algunos nombres. Madonna, muy famosa y tiene, pues, como se dice, un buen récord en el sentido del mundo. Tom Cruise, Steve Spielberg, Helen Hunt y Cindy Crawford. Y bueno, una lista de más personas ahí que no permiten que sus niños vean televisión. Cindy Crawford dice que ella no permite que su hijo vea a Hannah Montana. Dice, es mi amiga, dice ella en una entrevista que le hacen, es mi amiga y la respeto, la aprecio mucho. Pero lo que ella hace en televisión, dice, es pervertido. Y mi hija, dice, hasta el día de hoy no ha visto a Hannah Montana en la televisión y ni verá televisión. ¿Por qué los del mundo son más sensatos a veces que los hijos de Dios? ¿Qué necesidad tenemos los hijos de Dios en ver las cosas del mundo cuando en realidad podemos alimentarnos? No se puede justificar nadie. Obviamente es muy difícil depender, o prácticamente es muy difícil dejar las cosas del mundo y aferrarnos a Dios. Importante, ¿a cuál reino vas a pertenecer? Todo comenzó en el año 1928 cuando el ratón Mickey Mouse hizo su debut en la película Steamboat Willie, resultando en el desarrollo de una de las empresas más icónicas del mundo, los estudios Walt Disney. Al principio se utilizaba solo un equipo de artistas dibujando a mano. Ahora existen un sinnúmero de equipos compuestos de profesionales dedicados a la elaboración de cada imagen utilizando las computadoras más avanzadas. Aunque la tecnología ha cambiado drásticamente en cómo se producen los dibujos animados, todavía existen algunas cosas que permanecen igual. Los dibujos animados no se rigen por las mismas normas y leyes que rigen a los seres humanos. Ellos viven en un mundo en el cual prácticamente todo es posible. Las leyes de la física, como la gravedad, el tiempo y el espacio, no rigen el mundo de las caricaturas. Los animales, lámparas y relojes no hablan. Las leyes morales parecen estar rotas. A lo largo de la historia, la violencia siempre ha sido parte de los dibujos animados. ¿Qué es lo que las historias animadas poseen?
las cuales literalmente están atrayendo la atención de multitudes en todo el mundo. Pixar Animation Studios, la cual pertenece a los estudios Disney, ha producido la tercera película llamada Toy Story. Como se esperaba, fue un éxito rotundo, a tal grado que se considera la quinta película más taquillera en la historia del cine, habiendo sobrepasado el récord de taquilla de 109 millones en solo los primeros 3 días en cartelera. ¿Cuántos millones? La quinta película más taquillera en toda la historia del cine. En 3 días, gracias, en 3 días. ¿Lo preparan? Sigo con lo de el templo satánico de New York. Dice, la organización neoyorquina satánica Templo ha emitido y ha anunciado en la prensa en que exige que se le permita a los miembros de su religión rezar en las escuelas sin que sean llevados a habitaciones aisladas. Están exigiendo, no están pidiendo, ni por favor, están exigiendo. Según argumenta, el aislamiento puede producir traumas y afectar en el desarrollo de los niños. O sea, prácticamente el templo satánico está exigiendo de que las escuelas en New York le permitan a sus niños rezar. Y está diciendo, y no los pueden llevar a un lugar aislado o meterlos a un cuarto, porque puede causar traumas. Ya están traumados, yo creo. Dice, para eliminar esta discriminación han llamado a que se celebre el Protect Children Day, el 15 de mayo en New York. En pos de acabar con las vejaciones. Al parecer, a diferencia de niños de otras religiones y a los niños que si se les permite rezar en compañía de otros alumnos, los niños satánicos son aislados y discriminados. Y la iglesia satánica, el templo satánico de New York, no quiere eso. Están exigiendo que se acepten. Vamos a ver ese. A través de los mecanismos culturales que nos rodean. Una de las instituciones culturales con mayor influencia en nuestros días son los medios de comunicación. Es sorprendente notar que en las películas de Disney, a través de los años, ha habido un cambio mínimo en la imagen que se utiliza para representar al género femenino. Todavía se utiliza la misma hembra altamente sensualizada, con pechos grandes, cintura pequeña, parpadeando y con expresiones de timidez y seductora. Notamos que estas ilustraciones se han mantenido a lo largo de los años. Usted incluso puede distinguir a un pequeño animal femenino muy seductor. Esto fomenta en las personas una noción de lo que la feminidad se trata. Es interesante descubrir que muchos de los personajes de Disney son dioses de la mitología griega, encarnados en dibujos animados. Una de las primeras películas de Disney fue La diosa de la primavera. Esta película está basada en la diosa griega Perséfone, hija del dios Demeter. La mitología, está buscando qué es prácticamente lo de la mitología. La mitología griega es en el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus propios dioses y hades y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes significativos del culto y las prácticas y los rituales. Formaban parte de las religiones de la antigua Grecia. Era prácticamente el espiritismo. Ahora, en las escuelas, los padres, los que tienen a sus hijos en las escuelas, me imagino que muchos padres no tienen idea de lo que está pasando dentro o en las escuelas.
antes de poner un video que lo han sacado de YouTube. De hecho, los videos que puse ahorita es un video de 40 minutos. Estaba en el tubo adventista, lo desaparecieron de ahí, estaba en YouTube, lo desaparecieron de ahí, estaba en Vimeo y no se encontró. Pero un hermano de República Dominicana lo bajó, inteligente, lo bajó y me lo mandó. Y pues yo lo tengo guardado, porque ese tipo de cosas están tratando de desaparecerlas de los medios de comunicación, en este caso de YouTube. Ahora, hay una música que se está enseñando. No sé si aquí hay unos niños que van a reconocer la música de la nueva película que salió. No sé cuándo salió, pero hace muy poco salió. Frozen. ¿Quiénes vieron esa película? Son sinceros. Frozen. La música de esa película, vamos a tratar de poner un poquito. No quería proyectar ese tipo de cosas aquí, pero necesito proyectar de perdido algo al respecto, para que puedan entender. Esa música, cuando yo estaba escuchándola en mi cuarto, de repente escucho que alguien viene corriendo y se para cansado a la par mía y dice, esa canción nos la están enseñando en la escuela. Y es mi sobrino, y me la quedo viendo y digo, ¿de qué hablas? Sí, dice, tío, dice, la maestra nos pone esa canción y quiere que nos aprendamos esa canción. Le digo, ¿y por qué? Le digo, no sé. ¿Y tú la cantas? Dice, no. Su duda dijo realmente que pues es contagiosa, y en realidad la música es contagiosa. Entonces, de la misma manera que los satánicos están hablando claramente y pidiendo o exigiendo claramente de que sus miembros o sus niños del templo satánico sean aceptados, eso es algo prácticamente abiertamente claro, de que Satanás está influenciando. ¿Qué pasa prácticamente hoy en día con los niños? La influencia, aparte de la música. Hay un video que también me costó encontrarlo, me lo mandaron. Me lo mandó una amiga de... Ok, vamos a escuchar Frozen. Pongan atención a lo que dice. Vamos a tratar de cortarlo de perder la mitad, porque es muy contagiosa la música. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam that door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Ok, puedes cortarla ahí, por favor. Gracias, porque ahí sigue un ritmo medio heavy. Y no quiero, de hecho... Ok, esa música es una de las que están enseñando. No sé si alguno de los jovencitos, de los niños de kinder que están en la escuela pueden reconocer eso. Pero sé que mi sobrinito cuando escucha eso, es lo primero que se le viene a la mente. Esa me la están enseñando. Y cuando estaba preparando lo que es los slides y todo eso, volví a escucharla y le vuelvo a preguntar, ¿y tú la cantas? Y bueno, el silencio a veces dice todo. Y es contagioso. Entonces es muy difícil que un niño pueda evitar hacer eso. Y no porque quiera hacerlo, sino porque prácticamente está dentro del mismo lugar, dentro del mismo círculo. Y entonces los amiguitos le van a comenzar a ver con una cara de ¿qué ondas? ¿Por qué no lo haces? O le van a comenzar a criticar. La influencia de los amiguitos lo va a hacer que él ceda. Y aunque él diga que posiblemente no, obviamente yo sé que sí. Porque aún los grandes, los adultos, caemos en eso y en cosas peores. Ok, hay un video, otro video. Ok. Ahora, sabemos perfectamente, estaba viendo otra información referente con la homosexualidad. Lo que está pasando también dentro de las escuelas. Y prácticamente le estoy diciendo esto, hermanos, es porque
sus niños están en serios problemas. De verdad. Sus hijos están en serios problemas. Ahora no estamos como unos 20 años, unos 15 años atrás. 20 años, digamos. Creo que yo estaba en la escuela todavía, sí. Ahí lo que había era pleito, juegos y que las niñas o X cosa. Pero prácticamente desde el 2000, desde el milenio que entró, 2002, 2004, las cosas comenzaron a empeorar terriblemente. En el 2006, ¿quiénes se acuerdan cuando comenzó a surgir lo del Messenger, de Hotmail, del MSN? Se hizo muy famoso todo eso, pero no era tan peligroso como puede ser hoy en día. 2004, 2003, 2004, 2005, el Hotmail, el Messenger. Y no era tan peligroso, pero como quiera era un instrumento que Satanás estaba preparando para poder abrir camino. La tecnología, los teléfonos. Que yo me acuerdo, el primer teléfono que tuve en el 2003 era un teléfono de esos de Nokia que se abrían y que para ver una foto tenía que ponerlo cerca. Entonces todo eso prácticamente era una preparación. Hay padres que tienen que hasta a sus niños les han comprado celular para que puedan andarlos ahí. Satanás está utilizando la tecnología de diferentes formas para poder hacer caer a los hijos de Dios. Y en este caso, como leímos hace rato, el punto principal de los brujos que oran a Satanás y ayunan, es destruir a los ministros, destruir a los niños y los jóvenes, destruir a las familias cristianas, destruir al pueblo de Dios. El problema es, ¿lo está logrando o lo estamos permitiendo que Satanás esté logrando eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estamos dejando a Dios? A mi niño le comenzó a gustar y era un problema que tuve después. De hecho, mi hermano me decía que eso no estaba bien. VeggieTales, las caricaturas cristianas, los vegetales que hablan, la música. ¿Cuándo ustedes han visto que un vegetal puede hablar? Está Larry, el pepino, y el otro que es el tomate, y luego la musiquita. Entonces, a mi niño le encantaba eso. Pero luego mi hermano dice, eso no está bueno. Porque ¿qué es lo que leímos en el texto anterior que dice? No meterás nada a tu casa porque será anatema. Y lo comenzamos a meter. A mi niño no le llama mucho la atención lo que es el teléfono que va a andar con los juegos ahí o la computadora, no. Él se distrae con juguetitos. Pero cuando se trata de VeggieTales o de... ¿cuál era la otra caricatura? Pero una de las que le gusta ver ahora también es el famoso Caillou. Una caricatura de España, español. Que a veces la caricatura es un poco grosera y tratan de cubrir con otras cosas la grosería que el niño hace, la desobediencia, la rebeldía, la actitud. Sí, niño calvito. Ok, vamos a ver el video, este otro video. Este es referente prácticamente a la homosexualidad, en qué está influenciando las escuelas. El peligro que hay de la depravación sexual dentro de las escuelas con los niños. Para la sociedad ucraniana el término género no es del todo nuevo, pero pocos saben lo que se esconde tras este término. En Ucrania hasta hace poco tiempo el término género fue representado como igualdad de derechos entre un hombre y una mujer. En el año 2010 la APCE emitió la resolución 1728 que cambió diametralmente el significado de esta palabra. Ahora género es así llamado sexo social. De acuerdo con la ideología de género, un hombre, como si nace bisexual, y presuntamente puede elegir si es varón o mujer. Propagadores de la ideología de género incluso sostienen que hay por lo menos 5 tipos de sexos. En realidad se trata de la pérdida del sentido común y de una mentira colosal que se impone al público general. Dicen que no es importante si uno ha nacido un varón o una mujer, más quien se siente ser.
Dentro de poco tiempo probablemente van a hablar de lo que uno puede elegir si se siente ser un hombre o un cerdo. Anteriormente la gente con tales sentimientos, alucinaciones, fue llevada a clínica psiquiátrica, pero ahora las autoridades públicas guiadas por tales sentimientos renuevan los documentos personales de tales personas. Por ejemplo, desde septiembre de 2011, Australia ya ofrece la posibilidad de marcar la casilla sobre el sexo en el pasaporte con una X para aquellos que no pueden decidir si son varones o mujeres. Sin embargo, este absurdo no termina aquí. El Congreso de los Estados Unidos tiene previsto legalizar 30 orientaciones sexuales. Se trata de aprobación de una ley antidiscriminatoria HR 1913, según la cual la zoofilia, la pedofilia, el incesto, la necrofilia, la urofilia, la homosexualidad, transgenderismo y otras perversiones serán protegidos por la ley. En el marco de la igualdad de género en las escuelas de California, a los chicos se les permite usar los baños de las chicas. Una novedad es la introducción de así llamados baños de género neutral para los que aún no han decidido quiénes son en realidad. En febrero de 2011, en la reunión del Parlamento de Canadá, todos los diputados apoyaron la afirmación de que la pedofilia era una orientación sexual normal. Solo un diputado votó en contra. Por lo tanto, el abuso de los niños ya no se califica como un acto criminal. De acuerdo con la ideología de género, los niños ya no pueden llamar a sus padres padre y madre. Por ejemplo, en los Estados Unidos se usa el término padre 1 y padre 2 para que los homosexuales no se sientan ofendidos. Cambios similares exigen también los homosexuales en Ucrania. Un shock es la cita de Simone de Beauvoir, la promotora de la ideología de género, que comenta la maternidad. El feto es una parte del cuerpo de la mujer y es también un parásito que la explota. El objetivo de la ideología de género consiste en destruir la institución natural de la familia y en su lugar promover y legalizar la perversión homosexual. A este objetivo deben servir así llamadas enmiendas a las leyes. A través de las leyes cambiadas, la ideología de género intenta penetrar completamente en la educación, la cultura, la política y de este modo abarcar a cada persona y cada familia. ¿Cuál objetivo tiene la ideología de género? En primer lugar, promoción de la homosexualidad y esto desde la edad más temprana. A este fin tiende así llamada pedagogía de género, la cual, utilizando la psicología, trata de convertir a los niños en los homosexuales. Ejemplo, en el jardín infantil en Suecia, Troje, a las niñas no les permiten a jugar con las muñecas y a los niños con los coches de juguete. ¿Cuál es la razón? Dicen que se trata de juguetes discriminatorias que en relación con el concepto de género son inaceptables. Otro ejemplo, en las escuelas en Lituania a los pequeños alumnos les leían las historias de dos príncipes enamorados. El resultado, los niños durante los recreos jugaban a los homosexuales. En segundo lugar, la legalización del matrimonio gay. Por ejemplo, si un funcionario público en Irlanda se niega a dar el matrimonio civil a dos homosexuales, está castigado con pena de prisión de 6 meses y una multa de 2.000 euros. En tercer lugar, la introducción de así llamada ley de homofobia. En Canadá y Suecia, donde hay leyes de homofobia, cualquier punto de vista crítico hacia un pervertido está castigado en el orden judicial. Por ejemplo, si usted citara un versículo de la Biblia que condena a la homosexualidad como pecado, sería castigado con pena de prisión de 1 año. En cuarto lugar, los homosexuales deben tener el derecho prioritario a la adopción de niños. De acuerdo con las estadísticas, las parejas del mismo sexo en los Estados Unidos educan a 300.000 niños. De acuerdo con el pronóstico, la cifra aumentará a 1 millón. Últimamente, cada vez más y más niños ucranianos son vendidos para así llamada adopción a los homosexuales del extranjero. Estos niños y niñas son violados y no llegan a la edad más adulta, ya que mueren de SIDA o debido a un trato brutal. Ok, puedes cortarlo ahí. ¿Qué les parece? Es triste. Yo soy padre y todos somos padres, la mayoría que estamos son padres. Y aún los jóvenes están en una situación terriblemente complicada. Por eso cuando usted vea que un joven cae o está en pecado o comete un error, jamás lo señale. Ustedes fueron jóvenes, nosotros fuimos jóvenes. Cada uno de nosotros vivió en nuestro tiempo que las cosas eran totalmente diferentes. Y ahora es muy difícil prácticamente entender la situación en que los jóvenes pueden estar o la situación que están pasando. Y más aún en escuela.
los teenagers, los que van a la escuela, los niños en este caso, el video prácticamente se trata de los niños. Y aparte de eso, si usted le dice a una persona, como dice ahí, de que en la Biblia dice de que la homosexualidad es pecado, va a la cárcel 1 año. Anteriormente dice que lo multaban 2,000 euros por decirle a una persona su situación. Y lo peor, lo que más me llamó la atención, me impactó, es que los homosexuales tienen prioridad o van a tener prioridad de poder adoptar a un niño. Cuando hay familias o parejas que no pueden tener hijos por X razón y les complican la situación para poder adoptar un niño. ¿Y cómo está diciendo? Y eso es verdad. De verdad, créanlo que eso es verdad. ¿Por qué? Se estará manifestando Satanás de esa forma en los golpes misteriosos que sucedieron en 1848. El espiritismo será parte del espiritismo. Leamos Efesios 6. Vamos a leer un poquito rápido, del 10 al 14. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la malicia espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.